Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de esta reflexión. Recordemos que estamos viendo acerca de sucesos importantes que ocurrieron durante la Semana Santa, hace ya más de 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Hoy quiero compartirles el tema acerca de el sábado. Hay en la palabra de Dios esta referencia a este día especial que era guardado por los judíos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice así. Esta porción es el pasaje que describe los 10 mandamientos. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, el día de reposo para los judíos era este día especial, el sábado. Era guardado con gran solemnidad, sobre todo porque este día hace referencia a los días de la creación. Dios creó todas las cosas en 7 días. 6 días de ellos, es decir, durante una semana, 6 días de ellos creó todo lo que nosotros conocemos. Pero el séptimo día, Él reposó de todo lo que había creado. Y Él santificó ese día, porque fue el día que Él reposó de todo lo que creó. Entonces lo estableció para los judíos para que guardasen ese día en especial. Ahora, este significado del sábado como día especial de reposo, que fue el día que Dios reposó de la creación, también tiene otra referencia especial por la cual el pueblo de Dios debía guardar ese día. Y esta porción la encontramos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 5, verso 12 al 15. Dice así. Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, 2 circunstancias diferentes con motivo de un día, el día de reposo, el sábado. Ellos debían entonces tener este día especial como un día de relación íntima con Dios, en los cuales ellos agradecían a Dios, uno, recordando lo que Dios había creado al principio de las cosas y que reposó de su creación el séptimo día, el sábado. Y segundo, el pueblo debía recordar cómo Dios con mano poderosa los había libertado de la esclavitud en la cual vivían en Egipto. La palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 5 nos hace referencia a lo que el pueblo de Dios estuvo como esclavo en Egipto y que ellos no reposaron de su trabajo hasta el día en el cual Dios los sacó de ese tiempo de esclavitud. Entonces, por este motivo, ellos debían de guardar este día en especial. Mientras que los israelitas habían estado allí esclavos, no tenían este tiempo especial de reposo, hasta el cual el día en que Moisés, por mano de Dios, libertó al pueblo. Recordemos las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto. 10 plagas con las cuales Dios estaba mostrando su poder, estaba mostrando cómo cuidaba a su pueblo Israel, porque las plagas no tocaron al pueblo de Dios,
solo tocaron al pueblo de Egipto. Y durante estas plagas, Dios se encargó de humillar al pueblo de Egipto. Humilló a sus dioses. Y también durante este tiempo Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón para que no dejase ir al pueblo de Dios. Entonces ellos con gratitud conmemoran este día, el día en que Dios los sacó de esa esclavitud y que ellos fueron entonces redimidos por Dios. Ellos fueron santificados por Dios. Esto nos hace referencia a las Sagradas Escrituras. El pueblo de Egipto es considerado como el mundo, digámoslo así, un lugar de pecado, un lugar de maldad. Entonces Dios los sacó de allí, de ese lugar de perdición y de maldad, santificando a su pueblo. Dios los liberó, es decir, los redimió, los compró de haber estado allá de esclavos y entonces Dios los saca de ese lugar. Es por eso que es un tiempo especial de gratitud que el pueblo de Dios debía guardar para él. Quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan y capítulo número 19. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 19, versículo 31. Aquí vamos a ver entonces qué relación tiene esto del sábado con este tiempo especial en el cual nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, murió y resucitó para darnos vida eterna. Dice Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recordemos entonces lo que vimos. Cada sábado de cada semana era el día de reposo para el pueblo de Dios. Ellos debían guardar ese día como un tiempo especial de estrecha relación con Dios. No podían hacer otra cosa más que estar en íntima relación con Dios todos los sábados. Entonces todos los sábados eran especiales, pero de entre todos los sábados del año, este sábado que correspondía a esta fecha en la cual Cristo iba a ser crucificado, era un sábado especial. ¿Por qué era un sábado especial? Los judíos lo llaman como Shabbat Hagadol, es decir, un gran sábado. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que en los tiempos, cuando ellos estaban bajo la esclavitud en Egipto, Dios le había dado la orden a Moisés. Dice, en el 10 de este mes, cada familia va a tomar un cordero de un año. Era el mes de Nisán. Y le dice Dios al pueblo, este será ahora para vosotros el primero en los meses del año. Entonces ellos tomaron ese cordero y lo tenían allí, amarrado. Dice, lo va a inmolar toda la congregación y hasta el día 14 del mes de Nisán, que es el día de la Pascua, lo van a sacrificar para derramar la sangre de ese cordero. Y esa sangre que derramen la van a poner en el marco de las puertas para que esa noche, cuando pase el ángel de la muerte, no mueran los primogénitos de los judíos, de los israelitas. Porque dice Dios, Él iba a juzgar con esta 10ª plaga para que muriesen todos los primogénitos de los egipcios. Entonces la Pascua hace relación a esto, hace referencia a este punto especial. Cuando el pueblo de Israel puso la sangre del cordero en el dintel o el marco de las puertas de sus casas, dice, el ángel de Jehová pasaba de largo, veía la sangre del cordero y se brincaba a esa casa y se iba a la siguiente, y cuando llegaba a las casas de los egipcios, sus primogénitos eran muertos. Pascua quiere decir pasar de largo. Entonces, cuando ocurrió este tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba tomando al cordero, el día 10 de cada mes, dice el 10 de ese mes de Nisán, lo tenían ahí amarradito, ahí en sus casas. Y los egipcios se preguntaban, bueno, pero ¿por qué tienen ahí amarrado a este animal, a esta oveja? Los egipcios veneraban a los animales, en especial a las ovejas. Cada una de las plagas que Dios envió sobre Egipto es un propósito en el cual Dios estaba humillando a sus dioses. Por ejemplo, la plaga de las ranas. Dios envió esta plaga y ellos no podían matar las ranas porque ellos veneraban las ranas. Entonces, cuando los egipcios se dieron cuenta de esto, dicen los escritos de los egipcios, ellos tienen un libro que se llama el libro de Moisés. En ese libro describen un suceso importante que quisiera yo comentarles. Los egipcios se dieron cuenta
del día 10 de Nisán al 14, que todos los egipcios tenían una oveja amarrada. Y entonces los primogénitos de los egipcios decían, oigan, va a haber una matanza aquí. Ellos fueron ante el faraón y dijeron, ya dejen ir por favor al pueblo de Israel de aquí. Pero el faraón tenía su corazón endurecido y no los dejó ir. Ellos sabían, porque el pueblo de Israel les había dicho, vamos a matar a este cordero el día 14 y le vamos a poner su sangre en el marco de las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no mate a nuestros primogénitos. Los primogénitos de los egipcios empezaron a asustarse, pero Faraón no los escuchó y ellos murieron. Dios humilló a los dioses de los egipcios. Con esto, este suceso tan importante que ocurrió ese día, era en especial ese día que correspondía en esa fecha, cuando ellos estaban allá de esclavos, era un día de reposo. Y entonces se le conoce como el Gran Sábado. Dios liberó al pueblo de Israel en ese tiempo especial. Y en esta fecha, cuando se celebra la Pascua, que corresponde a este mes de Nisán, dice la palabra de Dios que era un día especial. Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, no cualquier día de reposo, dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Shabbat Hagadol, gran sábado. Dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quiero que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 12 y verso 3. Dice así, la palabra de Dios, Éxodo, capítulo 12 y verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese día especial ellos guardaron a esos corderos y Dios liberó al pueblo de Israel con mano poderosa. Gran sábado, como lo dice Juan 19:31. Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, haciendo referencia a este pasaje de Juan 19, es un pasaje que habla acerca de que Cristo ya había muerto en la cruz. Era una costumbre para los romanos torturar a sus prisioneros. Los colgaban en una cruz y los dejaban allí hasta que se muriesen. Y después muertos no los bajaban. Las aves de rapiña iban y los devoraban, los hacían pedazos. Esa era la costumbre de los romanos, pero no era costumbre de los judíos. Para los judíos, para la ley mosaica, todo aquel que era colgado en un madero se le consideraba maldito. Y más aún, no podía seguir colgado una vez que había sido expuesto allí durante la noche de ese mismo día, porque entonces estaba como contaminando a todo el pueblo, a todos los que estaban allí. Era como una especie de profanación. Entonces, cuando Cristo murió allí en la cruz, dice Juan 19:31, dice, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús, se les quebraron las piernas y ellos murieron ese día. Recordemos cómo Jesús le dice al ladrón que está ahí con él. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos tres murieron ese día. Cristo, cuando llegaron a él, dice Juan 19, le quebraron las piernas al primero que estaba en un lado y luego al segundo. Pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que Jesús ya había muerto. Entonces no fue necesario quebrarle sus piernas como estaba profetizado. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces uno de los romanos, de los soldados, atravesó con una lanza el costado de Jesús y dice ahí que salió agua y sangre. Jesús ya había muerto, era lo que Juan, el escritor de este evangelio, estaba haciendo notar. Cristo ya había muerto para cuando el soldado romano perforó su costado. Entonces, quiero que vayamos ahora al libro de Hebreos,
capítulo 4, verso 9 y 10. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 9 y 10. Llevamos entonces que el sábado es un día de reposo. Todos los sábados eran especiales para los judíos. Hacían referencia a la creación de Dios y el día en el cual Él reposó. Y también hacían referencia a este gran sábado en el cual Dios liberó al pueblo de Israel de su opresión, de la esclavitud por los egipcios. El gran sábado. En este día especial en el que Cristo fue crucificado en la cruz, se celebraba ese sábado, un gran sábado que hacía referencia a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora Cristo, que es nuestro reposo, dice, nosotros no festejamos el sábado ni guardamos el sábado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Él vino y cumplió la ley cabalmente, en su plenitud. Y entonces nos ordena a nosotros como sus hijos que guardemos el primer día de la semana como un día especial de dedicación para Dios. Y el día este de reposo, dice el sábado, Dios lo transformó y lo hace ver así como dice Hebreos 4, dice, ¿cuál es el reposo que Dios da para su pueblo? Verso 11, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Recordamos cuando Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel allá en Egipto, dice, ellos navegaron durante 40 años en el desierto. Eran idólatras, desobedientes, faltos de fe. Y Dios les dijo, y dice ahí su palabra, Él juró que ellos no entrarían en su reposo. ¿A qué se refería? Se refería a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. No entraron. Dios mató a todos los adultos que habían salido de Egipto y solo sus niños pudieron entrar a la tierra prometida. 2 adultos entraron, Josué y Caleb, que ellos se encargaron de repartir también por porciones, de acuerdo a las tribus, cada porción de tierra en la tierra prometida. Y Hebreos 4 nos hace referencia a nosotros como hijos de Dios. Dios es nuestro reposo y el reposo de Dios es el estar con Él por la eternidad. Es el descanso celestial que ha por venir para los hijos de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esa es una promesa de Dios para nosotros como sus hijos. Él es nuestro reposo. Vamos a descansar de nuestras obras y estaremos para siempre con Dios. Dios te bendiga.